Amigos y amigas, un gusto tenerlos nuevamente por acá por el Museo de la Ligua. Estamos ya en el mes de julio y estamos realizando junto con el equipo de comunicaciones de la Municipalidad de la Ligua estas tradicionales charlas de una vez al mes, donde estamos hablando de diferentes temáticas, tanto patrimoniales, históricas, de nuestra provincia de Petorca. Hoy día estamos con una temática súper especial. Estamos conmemorando justamente y celebrando a nuestro amigo Jorge Tellier. Estamos en la sala de exposiciones temporales donde el pasado viernes 13 de junio estuvimos inaugurando esta exposición de fotografía de Patricia Villarroel García. Esta exposición fotográfica íntima de los últimos años de nuestro amigo Jorge Tellier, en la cual se llama Amigo Intemporal. Ya este nombre nace también a partir de una poesía que Jorge Tellier realiza. Vamos a conversar de nuestro amigo Jorge Tellier, vamos a hablar de su poesía, van a relatarle poesía también nuestras amigas y invitadas que tenemos esta tarde acá en el Museo de la Ligua. Paso a presentar a la poeta María Loreto Zamora. Ya ella es una fiel representante de la poesía local, ha desarrollado diferentes talleres como el que vamos a presentar a continuación, que es el taller literario Telar de los Sueños, que lo componen varias amantes de la poesía también, que pasó a presentar también a Loti Rojas Acosta y a Gloria Zamora Moreno. Bienvenidas y muy agradecidos de poder compartir con ustedes esta tarde. ¿Ya? Gracias. Vamos a partir entonces, vamos a partir hablando de poesía y a mí me gustaría preguntarle a ustedes como poetas ¿cómo llegaron a Tellier? Básicamente, ¿cómo conocieron la obra de Tellier y cómo impactó la poesía de Tellier en sus vidas o en su trabajo literario? Bueno, la verdad es que yo soy profesora jubilada y antes de eso yo lo conocía, así muy superficialmente, pero nunca me había interesado. Y yo llego a este grupo que es amante de Tellier, lo adoran. Entonces yo empiezo a conocerlo, pero decidí conocerlo por sus poesías. Perfecto. Yo empecé a leer sus poesías, no a leer su biografía, porque yo esperaba encontrar en su poesía su alma, sus anhelos, sus sueños, y creo que los encontré. Encontré como un alma atormentada. De repente, aunque es muy bonita su poesía, me encantó, pero yo todavía tengo esa sensación de que eres un alma atormentada. Y que a través de la poesía en parte calmaba esa... Exactamente. Qué lindo, qué lindo. Loti, en tu caso, ¿cómo fue este encuentro con el poeta Tellier y cómo impactó en tu trabajo literario y poético? Bueno, fue hace muchos años, puesto que trabajaba en tejidos, en la calle Papudo, y tenía como vecino el restaurante Pulmahue, del ¿Ya? que él era un cliente más, junto con el Parrón, al que también habituaba a ir. Entonces lo veía pasar, lo solía ver pasar, y el chico que estaba a cargo, Cristian Olmus, me lo presentó y me dijo: él es el poeta. Yo trabajaba con mi hija chiquita de 2 años en ese tiempo y desde ahí, bueno, fue un saludo, nunca hubo amistad, pero sí nos ubicábamos y a él le tenecía ver que trabajaba con mi hija. Así que ahí empecé a conocer de él, empecé a ver ya después cuando falleció en el 96 los diferentes congresos que se hacían acá en el aula magna de la escuela Gabriela Mistral, por ejemplo, y en el que venía gente de todo el país y más allá, y en el que empecé a notar el privilegio que era estar en la zona donde él habitó, porque pues de la manera en que la gente hablaba y decía: oh, usted es de acá, usted lo conoció, ya con una figura ya elevada y endiosada, consagrada como poeta, sí. Pero en ese primer momento que tú lo conociste, ¿no conocías toda esta importancia que él tenía para la poesía nacional? ¿O tú ya te imaginabas algo? En el momento no lo percibí. Ya. Por la vida que él tenía allí y que habituaba a estar con personas muy humildes, muy sencillas, que eran las personas que entraban a ese bar y de los que realmente era amigo, porque él siempre decía de que había
una honestidad en este tipo de personas, en los parroquianos que van a estos restaurantes pintorescos, bohemios. Incluso él legó mucho de su poesía en esas personas, entregó mucho material a esas personas. Y no fue hasta que uno de ellos me habló y me dijo de que este poeta no era un poeta cualquiera, que ya había atravesado su fama la frontera, que estaba traducido a muchos idiomas y era estudiado en muchos países lejanos, que empecé a admirar su poesía y a buscarla y a hacerla parte mía. Genial. María Loreto. Bueno, la historia no es tan distinta porque yo conocí a Atelier a través de la gente que venía de afuera. Como dice Loti, en los encuentros literarios que se hacían siempre venía alguien que le interesaba ir a la tumba de Jorge Tellier, o venía alguien que lo había conocido y quería hacer un homenaje, un tributo a Jorge Tellier, y en los encuentros siempre lo nombraban y lo destacaban. Entonces llegó un momento en que, como ya hemos dicho, fue necesario encontrar el por qué era esta admiración. Y nada que decir, pues todo lo que se diga está bien merecido. Súper. Ustedes, aparte de conocerlo, ¿cómo integraron parte de su poesía a su trabajo interno? ¿Lo reflexionaron? ¿Fue algo novedoso para ustedes que fuera un poeta que hablara de la provincia, que hablara de aspectos de la tradición? ¿O ya habían tenido acercamiento con otro tipo de poesía o otro tipo de poeta? Cuando nosotros empezamos el taller, hace 10 años atrás, empezamos con la Edad de Oro en España. Ya, los poetas clásicos. Claro, y de ahí nos vinimos acercando, hasta que llegamos a la generación, ¿cierto?, del 50, me parece, donde está Neruda, qué sé yo, bla, bla. Y de ahí empezamos a buscar primero los que habían quedado en el olvido y también los que fueron más destacados. Y ahí apareció Tellier, ¿cierto? Además que a mí personalmente me empezó a suceder que, por ejemplo, cada vez que conversaba con alguien así en tipo entrevista, siempre me preguntaban, oye, ¿y cuál es el poeta que tú sientes, sabes que hay un poeta chileno que se llama Jorge Tellier? Jorge Tellier. Y después otra persona en México, oye, pero Jorge Tellier, qué fantástico. Y en España, oye, Jorge Tellier. Entonces, empezó a... En todas partes lo conocen y nosotros que estamos aquí no lo conocemos. Entonces fue necesario ese reconocimiento externo para... Claro, como... Y a medida que lo empezamos a estudiar en el taller, nos fuimos acercando más. Y mientras más nos acercábamos, más lo leíamos y más lo estudiábamos y más ya. Y hace como 3 ferias del libro atrás, Susana Arancibia, que también forma parte de nuestro grupo, un día llega y dice, chiquillas, ¿saben qué? Yo creo que de ahí partió todo en realidad. Chiquillas, dice la Susana, ¿saben qué? La feria del libro se llama Jorge Tellier, pero no hay nada de Jorge Tellier en la feria. ¿Por qué no hacemos nosotros un recital tributo a Jorge Tellier? Perfecto. Ya, pues entonces tú lees la biografía, tú lees esto, tú buscas lo otro, ya, listo. El primer tributo a Jorge Tellier. Después al año siguiente nos dijeron de la misma feria, oye, pero ustedes tienen que hacer ya, pues hagamos el tributo a Jorge Tellier. Y este año, que fue el tercer año, ya nosotros estábamos completamente posicionadas de que nuestro deber era hacer el tributo a Jorge Tellier. O sea, fueron como de a poco apareciendo este personaje que fue un desconocido, que otra gente lo reconocía dentro del medio, que ustedes empezaron a decir, oye, aquí hay un oro alquímico, como dicen ellos, que es como el tema poético, y de repente se ven a cargo de prácticamente estar haciendo como tributo, estarle rindiendo homenaje, leyendo su poesía. O sea, pasan de ser perfectamente desconocidos a ser un amigo intemporal, como dice la exposición de estas fotografías. Y de ahí mismo nació nuestro encuentro tributo a Jorge Tellier, que es virtual
y que es Sentado frente al fuego que envejece. Sentado frente al fuego que envejece. Este año ya hicimos la segunda versión. Nos gustaría que participara mucha más gente, pero la verdad es que no participa tanta gente, pero cada vez participa gente de más lejos. Ah, entiendo. Y eso también es... La virtualidad ayuda justamente para conectar esta... Claro, porque tú te vas dando cuenta también de que no solamente lo conocemos nosotros que estamos aquí, sino que lo conoce la gente del sur, gente del norte, qué sé yo, gente de todas partes, pues, y todo el mundo lo admira y lo quiere, ¿cierto? Y le gusta su obra y lo admira. Entonces, sí, nos apropiamos de él. Qué bien. Bueno, para poner un poco más en contexto, esta exposición justamente que está acá habla un poco de sus últimos 5 años de vida. Él creo que estuvo más de 10 años acá en este lugar, acá en La Ligua, como del 80 y tanto hasta el 95, que al parecer fallece. En el 96. No, el 96. Entonces acá prácticamente están sus últimos recuerdos, sale la casa de Ingenio, que era una casa muy especial también. No sé si quieren comentar algo ustedes de ese lugar, a la gente que nos está viendo de otros lados. ¿Por qué ustedes creen que Tellier, aparte de las razones que sabemos del corazón, por qué Tellier elige La Ligua? ¿Cuáles para ustedes son las razones, ya especulando, ya como más o menos como hablando? ¿Por qué ustedes creen que Tellier esos últimos años se refugia acá en nuestra ciudad? Yo en realidad no sé, pero a mí se me ocurre que es porque encontró en esa casa y en ese lugar algo muy parecido a lo del sur. A Lautaro. Claro, esa tranquilidad, es como que le habla a uno del sur. Ay, bueno, eso me pasa a mí, como que siempre me está hablando, entonces a mí se me imagina que por esa razón, no sé. Sí, no, está súper bien, estamos especulando. Sí, bueno, él es el poeta lárico, ¿cierto? Es el fundador del movimiento, y lárico es volver al hogar. Entonces, claro, en esa casa, no solo en esa casa, sino que en la travesía que hacía hasta acá, que era Cabildo, un pueblito, bueno, de ciudad, pero antes de ciudades grandes como Santiago, Viña es un pueblito. Sí. Y lo mismo en las calles, ya uno se aleja del centro acá de La Ligua y siguen siendo el pueblo que él tiene en su pensamiento, el pueblo de la niñez, el pueblo de donde existe el barrio, donde existe esto de que las familias y la gente se reconoce con los otros. Entonces él encuentra acá el mundo del que habla en su poesía. Sí, yo también me atrevo con una teoría parecida. Yo creo que él encontró, primero que nada, la tranquilidad, ¿cierto? Por el respaldo que tenía, el hecho de poder estar ahí tranquilamente, por estas cosas del corazón, como tú dices, y también porque él en este pueblo, aquí en Cabildo, todavía existía esa vida de provincia donde todos se conocían, y donde él podía sentarse y conversar con cualquier parroquiano y sentirse que había un lazo, un nexo, un contacto, una amistad. Hay que ver también que él vivió acá 10 años hasta el 96, entonces la vida todavía acá era más lenta, era de más recogimiento, de más reflexión, y era el lugar donde él buscaba estar porque era el lugar de su niñez. ¿Cierto? Eso es de su hogar. Mira, yo para mi visión también, aparte de todo lo que han dicho las chicas, que igual es verídico, yo lo veo también por el lado de naturaleza. El lugar es maravilloso. Yo he ido a ese lugar. Ingenio, es maravilloso, la naturaleza, y para un escritor el estar en contacto con la naturaleza, o sea, la naturaleza te habla, te dice muchas cosas, y sobre todo con un corazón como el que tenía, que estaba enamorado también de alguien de ahí, ¿te fijas? Entonces el entorno le hablaba más de todo lo que podía ser poético. Y lo otro, que en esa época todavía, como dice María Loreto, Loti, qué sé yo, los poblados eran como muy antiguos, te fijas, las construcciones, entonces también yo creo que eso le traía un poco a su Lautaro. Fíjate que hasta el 70 y tanto, todavía hay casas de adobe, casas que te generan así como una visión hacia lo antiguo, hacia
la visión como también bien poética. Si tú lo miras desde ese punto de vista, esas construcciones y esas cosas encierran tanta vida antigua que uno quisiera saber cómo fue. Entonces también eso yo creo que a él le llenaba un poco. ¿Y se perdió esa ligua de Tellier, esa ligua que él recuerda dentro de su poesía? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí. Sí. Hoy en día esa ligua está solamente en la literatura. Es una pena, pero sí, pues se ha ido perdiendo. Yo nací, me crié acá también. Sí, aunque hay resabios, todavía existen Sí. los barrios, que en la ciudad grande ya no existe. Todavía, bueno, vivo en la población Pulmahue y somos barrios, son vecinos antiguos, de adultos mayores, donde todos recurrimos a todos y somos comunidad, digamos. Así que todavía hay resabios e incluso en detalles que todavía hay gente con la cual uno habla y puede que no la ubique, no la conozca, y está esta pregunta que me cae en gracia, ¿de qué familia es usted? Claro. Sí, y que esté esa pregunta todavía me encanta, que todavía no reconozcamos por los apellidos, por la familia, me encanta y me hace pensar que todavía somos pueblo, positivamente pueblo. Claro, dicen que estos pueblos son como familias grandes, en realidad, que se transforman en comunidad y bueno, seguimos siendo, como tú dices, una ciudad pero pequeña en comparación a los grandes pueblos, y estos resabios que quedan en torno a la poesía y a estos modos de vida antiguos que todavía recordamos, añoramos. Perdón, sí. Además que sabes que me acabas de hacer pensar en algo. Por ejemplo, a mí me ha pasado que el año pasado, el anteaño pasado, estuvimos en Andacollo y a mí me llamaba mucho la atención que el jefe, qué sé yo, de obras es constructor civil y es nacido en Andacollo. El director de educación es magíster en educación, estuvo no sé a dónde, fue a estudiar a no sé qué parte, pero es nacido en Andacollo. El alcalde, qué sé yo, es nacido en Andacollo, y ellos resaltan mucho ese hecho. Entonces uno se da cuenta de que la gente que está trabajando ahí se fue, pero volvió. Y uno dice, hoy qué pena, en la Ligua no pasa eso. Pero yo creo que sí pasa, fíjate. Algunos. Yo creo que sí pasa, lo que pasa es que nosotros no lo hemos visto, porque nadie nos ha hecho ver que hay mucha gente que es de aquí de la Ligua, que se ha ido y que después con sus estudios, con sus profesiones ha vuelto, y que también hace enriquecer a la Ligua y crecer a la Ligua, y eso mantiene un poco el espíritu de familia y de pueblo del que tanto hablaba Jorge Tellier. Claro, esta primera infancia que nos marca tanto y que nos marcó a él tanto también, creo que en parte es lo que hace que esa como nostalgia que en algún momento se vive en estas grandes ciudades, uno vuelve a sus pueblos, vuelve a sus provincias, a estos lugares. ¿Le gustaría que empezara a hacer poesía de Tellier? Me gustaría partir con una poesía de Tellier que está en la revista Valles, que fue una revista que el museo lanzó por muchos años, y acá hay una poesía de Jorge Tellier que está como escrita con el puño y letra de él, es de verano del 93, ahí está, y es justamente a una dama de la Ligua. Me llama la atención mucho porque es como muy abierto. Sí. Puede ser a su dama o puede ser a una dama anónima. Pero nosotros sabemos quién es, pues. ¿Saben quién es? Pero por supuesto. Bueno, yo voy a leerlo y después conversamos quién puede ser esta dama de la Ligua. No es ninguna de nosotros. Bueno, voy a abrir esta proclamación de poesía y después la invito también a que se sumen, ¿ya? Bueno, a una dama de la Ligua, Jorge Tellier. En un febrero amado por los poetas, recorro la ciudad del dulce y los tejidos. Siento nostalgia de trenes y navíos. Siento nostalgia de trenes y estaciones. De pronto me encuentro con un alma inquieta, madre y amiga de tantos soñadores. Ella transmite bellos resplandores, acogedores como las brisas del estío, verano. No se está solo, ni puede estarlo nadie, quien en estos valles comparte tantas cosas desconocidas por las grises mayorías. Hablo de un bello verso, una canción, una pintura que esta dama de la Ligua lleva consigo.
Jorge Tellier, verano de 1993. Seguramente fue un acierto. El equipo del Museo de la Ligua fue muy amigo también de Jorge Tellier y él, dentro de su bondad, siempre estaba regalando poesía. Entonces, para partir esta poesía de Jorge Tellier, ¿hay alguna poesía que le haya impactado a Jorge Tellier en lo personal? A mí a mí me gustan muchas, siempre hay alguna que me llama la atención, pero una que me marcó y que siempre leo es Cuando yo no era poeta. Cuando yo no era poeta. Ay, sí, es precioso. ¿Y esa poesía por qué te toca? ¿Es porque habla como un poco de los procesos del poeta de creerse el cuento? ¿Una cosa así? Sí, es como es como cuando al poeta le cae la teja de que es poeta. Claro, es eso, es el reconocerse poeta. Y reconocer también las razones del por qué se llega, ¿cierto?, a este vicio de sacar afuera a través de la palabra, lo que uno tiene claro adentro. Maravilloso. ¿Recuerdan otro poema que le haya impactado de alguna forma de Tellier? Bueno, hay más que uno que sea mejor que otro. El poema al que siempre vuelvo en mi casa es Bajo el cielo nacido tras la lluvia. Ya. Que habla de la lluvia, que es parte de su temática. Habla, más que nada es por la belleza de ese poema. Pero en realidad cada vez que pienso, este poema es precioso, aparece otro y otro y otro. Porque es un poeta que siempre uno está redescubriendo. Sí, ahora escuchaba acá un audio, estuve como 2 horas escuchando unos poemas de una mujer española que lo leía, y los poemas, muchos de ellos no los conocía, igual que todos eran más bellos, cae al alma, así. Y al final uno se llena de eso, de lluvia, de estaciones de trenes, y de humedad, de nostalgia. De nostalgia. Sí, son todos bellísimos. Sí. ¿Quieren leer alguna poesía de Tellier? Sí. La invito a partir con Tellier y a lo mejor después hacer un ejercicio de alguna poesía que le quieran dedicar a él. Aquí yo tengo Fin del Mundo. Adelante. Quería agregar antes de leerla que en realidad esta poesía, ¿sabe por qué me gusta? Porque es demasiado simple y hace las comparaciones increíbles con cosas tan simples. Escúchame. Fin del mundo. El día del fin del mundo será limpio y ordenado, como el cuaderno del mejor alumno. El borracho del pueblo dormirá en una zanja. El tren expreso pasará sin detenerse en la estación. Y la banda del regimiento ensayará infinitamente la marcha que toca hace 20 años en la plaza. Solo que algunos niños dejarán sus volantines enredados en los alambres telefónicos para volver llorando a sus casas, sin saber qué decir a sus madres. Y yo grabaré mis iniciales en la corteza de un tiro, pensando que eso no sirve para nada. Los evangélicos saldrán a las esquinas a cantar sus himnos de costumbre. La anciana loca paseará con su quitasol. Y yo diré, el mundo no puede terminar, porque las palomas y los gorriones siguen peleando por la avena en el patio. Lindo poema. Hermoso. Es sencillo y toma a muchas personas acá y muchas cosas que uno las ve, sobre todo en los pueblos antiguos. La banda del pueblo. Sí, es muy descriptivo. ¿Quiere aportar algo, Loti? Sí, yo voy a leer Para hablar con los muertos, que en realidad es, como les decía, es tan bella y especial como todo su trabajo, como toda su obra. Para hablar con los muertos. Para hablar con los muertos hay que elegir las palabras que ellos reconozcan tan fácilmente como sus manos reconocían el pelaje de sus perros en la oscuridad. Palabras claras y tranquilas, como el agua del torrente domesticada en la copa o las sillas ordenadas por la madre
después de que se han ido los invitados. Palabras que la noche acoja como los pantanos a los fuegos fatuos. Para hablar con los muertos hay que saber esperar. Ellos son miedosos, como los primeros pasos de un niño. Pero si tenemos paciencia, un día nos responderán, con una hoja de álamo atrapada en un espejo roto, con una llama de súbito reanimada en la chimenea, con un regreso oscuro de pájaros frente a la mirada de una muchacha que aguarda inmóvil en el umbral. Muchas gracias. A mí me encanta este que se llama Los amantes desamparados. Me encanta, bueno, me gustan todos, pero este es como especial. Dice: los amantes desamparados caminan de la mano por la noche. Los amantes desamparados se separan en medio de la noche. Sienten que su amor es infinito, como el rumor del río junto al parque, pero no tienen sino los parques y la plaza, donde en la tarde se sientan a besarse. Saben que su amor es luminoso, como el vuelo blanco de las gaviotas, pero están condenados a ocultarse en las oscuras calles de los barrios. Saben que su amor es siempre joven, como el trigo de cada año se renueva, pero no tienen casa ni dinero, y los mayores quieren marchitarlos. Los amantes desamparados se separan en medio de la noche, y luego cada uno en su lecho sueña con una mañana donde el mundo entero será su casa y le abrirá las puertas. Un encuentro maravilloso. Súper lindo, madre. Lindo, ¿eh? Precioso. Súper lindo. ¿Cómo creen ustedes evolucionó la poesía de Tellier? Porque fue un escritor súper prolífico, tiene muchos libros, poemarios, alrededor de más de 25, más las recopilaciones, más todo lo que se ha hecho. ¿Creen ustedes que hubo como una evolución en esta poesía? ¿Se llegó a esto lárico de manera de la genialidad o tuvo como un proceso donde él se descubrió esto que lo identificaba como poeta dentro del marco nacional? No, yo creo que la nostalgia que él sentía, porque, a ver, partamos de la base de que Jorge Tellier, a diferencia de otros poetas, él era 100% poeta, es decir, tenía una sensibilidad que otros poetas no tenían. ¿Me entiendes? Él no tenía la mundalidad que tienen otros poetas. Él era tan sensible que necesitaba esconderse del mundo. Entonces su sentido de pertenencia al paisaje, al hogar, a la tierra, era lo que hizo que él fundara, que a mí no me cabe la menor duda que no fue a propósito, digamos. O sea, la poesía lárica no es que él dijera, yo voy a fundar este movimiento, claro, ¿me entiendes? Sino que fue de manera espontánea que fue naciendo esta poesía, y que en algún momento probablemente otras personas dijeron, mira, fíjate, este poeta tiene esta forma de escribir y es una poesía lárica. Pero yo creo que es por esta nostalgia, ¿cierto?, que era muy de él, era una nostalgia endémica que tenía por la tierra, por la familia, por este sentido del pueblo, ¿me entiende? Entonces, sí, pues evidentemente que como todos los escritores, su poesía fue evolucionando, pero nunca dejó este gustito de la tierra propia, de la naturaleza, del paisaje, claro. Del paisaje. Aparte de todo, de lo excelente poeta que era, que él no se la creyó en principio, esa sensibilidad que dice María Loreto, yo lo encuentro que escribió tan del alma, y bueno, yo hice un escrito, me nació también del alma para escribírselo a él, que la pena que a mí me da, que en general a los poetas, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, que son los referentes chilenos más grandes, digamos, siempre se le busca el lado B, es decir, a él se le criticó se pone al copete, hablando bien a la chilena. ¿Sí? Entonces, yo la verdad es que lo vine a conocer ahora último.
¿Por qué? Porque yo me fui por 30 años de acá. Entonces, cuando yo lo conocí, no tenía referencias de él. Y empecé a averiguar, a leer de él, qué sé yo. Y me dio mucha pena esa parte. Que donde tú nombrabas a Jorge Telier, el bueno para el copete, el borracho. Pero nadie veía, o sea, ahora claro, se le está dando más auge, se habla más de él, se hacen estas cosas, ¿me entiendes? Que se habla de la poesía, nosotros hemos escrito para él y por él. Pero lo primero que se fija la gente es en criticar cómo fue el humano. Si hay que verle la escritura, hay que ver esa poesía, hay que ver esa alma, cómo escribió. Yo a él lo encuentro fabuloso y como te digo, me dio mucha pena darme cuenta de que se le vio siempre ese otro lado de la crítica negativa. Y ahora, claro, nosotros tenemos que hacer este papel que estamos haciendo, o sea, hacerlo subir, hacerlo que la gente vea que era un buen escritor, que era una persona fantástica. Eso es la labor ahora de nosotros, de embellecer su poesía y embellecerlo a él como ser humano. Pensaba, pero tienes toda la razón. En Chile hemos maltratado mucho a nuestros poetas. A nuestra gente. El caso de la Gabriela Mistral, un caso emblemático. Últimamente se estaban cumpliendo más de 80 años del Premio Nacional de Literatura y seguían habiendo estos comentarios negativos con respecto a su sexualidad y empezar como a desnudar biográficamente esta gente. Le buscan, como te digo, poco aportes son en torno al trabajo creativo y al trabajo artístico de ellos. Y por lo mismo pregunto, ¿habrá sido esa la razón de que Telier solamente logró un premio de literatura y no escaló más como poeta a nivel mundial? Yo creo que sí, fíjate. ¿O que este reconocimiento vino tarde por como complejo que había con este poeta? ¿Permite responder? Sí, adelante. Es un comentario muy local, también muy provincial. Es cierto que a nivel de Chile tenemos esto negativo, de nuestra personalidad, del chaqueteo, o del encontrar el lado oscuro de la luna, pero hay que ver que en los años en que él estuvo acá, sí era reconocido afuera, así que así como el vino que se hierve, destila y al final queda el espíritu, lo bueno de él, sin el daño, fue así como se destiló su figura y hacia afuera ya en los años 50, 60, 70, 80, para qué decir 90, era una gran figura que estaba por encima de ese comentario. Ahora, también había gente que dentro de Chile e instituciones que lo nominaron incluso al Premio Nobel y estuvo muy en el comentario internacional respecto a este premio y la razón por la que no lo obtuvo ya es un motivo más político, puesto que tenemos 2 Nobeles, ¿se entiende? Mientras que hay países mucho más grandes en la literatura, áreas más grandes con más habitantes que no tienen a un Nobel. Entonces, es más que nada una cosa de números, más que de merecimiento, en el que también hay hartos otros involucrados, Nicanor Parra y claro. Pero también había una negativa de él eso mismo le iba a decir. Aceptar los reconocimientos. Sí, él no le gustaban. A él no le gustaban los reconocimientos porque él no se sentía... él no sentía que el ser poeta fuera necesariamente una cosa a la cual hubiera que darle importancia. ¿Me entiendes? O sea, él no quería destacar de la demás gente por ser poeta. Hay otra cosa también de que él estaba muy lejos de la vanidad, ya había subido a un nivel en que todo lo que es glamour o frivolidad, todo lo que es vano, él no era compatible con eso. Tanto así que cuando se nombra a la sala que está acá en el mismo museo Jorge Telier, si ustedes lo han visto y lo han estudiado, llegaron periodistas de todo el país, llegaron poetas que se suponía y se dicen hasta ahora amigos de él, 98. según el lado de él, según su versión, y él no llegó porque a él no le gustaban los reconocimientos, no le gustaban los homenajes.
Mira, es interesante porque se nota que es una persona que en su poesía es muy calma, muy alejada de todo esto, pero en su vida fue así. Muy sencillo. Muy sencillo, me llama la atención porque también dentro de lo que he leído de él, en su pic de carrera viajó muy poco. Sí. O sea, lo amaban en México, lo amaban en otros lados, recibió muchas invitaciones, pero él se repliega en la ligua. En vez de estar en Santiago, él se repliega en la ligua en su momento más prolífico como poeta. Y eso muestra que, como tú bien dices, él estaba alejado de estos grandes círculos literarios, de los grandes premios. De la élite, porque no le gustaba la élite. Era porque él ya venía de vuelta. Ya venía de vuelta. Claro. Ya venía de vuelta. Yo quiero leer mi poema. O sea, el poema. Adelante, sigamos. Vamos a seguir comentando. Cuando yo no era poeta. Cuando yo no era poeta. Ay, sí, lindo también. Cuando yo no era poeta, por broma dije que lo era. Yo no había escrito ningún verso, pero admiraba el sombrero alón del poeta del pueblo. Una mañana me encontré en la calle con mi vecina. Ella me preguntó si de verdad era poeta. Ella tenía 14 años. Esa vez llevaba un ramo de ilusiones. Después una anémona en el pelo. La tercera vez un gladiolo entre los labios. La cuarta vez no llevaba ninguna flor. Yo le pregunté el significado de eso a las flores de la plaza, que no supieron responderme. Ella había traducido para mí poemas de Ferdinand von Saar. Yo no le di nada a cambio, no quería desprenderme ni de una hoja de cuaderno. Sus ojos disparaban balas de amor calibre 44. Eso me daba insomnio. Me encerré mucho tiempo en mi pieza. Cuando salí, la hallé en la plaza y no me saludó. Volví a mi casa y escribí mi primer poema. Lindo. Jorge Teller. Hicieron un ejercicio súper lindo que a mí me encantó el día de la inauguración de la exposición Amigo Intemporal, que es la que tenemos acá, que fue que ustedes dedicaron poesía a Teller. Sí. Yo creo que él lo hubiera encontrado genial si hubiera estado vivo, hubiera sido como algo súper interesante para él que mujeres le estuvieran dedicando parte de su poesía a su trabajo literario y rendirle como una especie de homenaje en torno a la literatura. ¿Tienen algo de esa poesía, si es que nos pudieran regalar? Sí. ¿Sí? Yo tengo una que se llama Un viaje literario. Yo viajo mucho al sur. ¿Conocen Lautaro? Sí, no mucho, pero he pasado y he estado un ratito. ¿Por qué crees que se parece algo a la ligua antigua, Lautaro, no? Yo creo que ahora no, pero es la tranquilidad, es lo que se respira. Perfecto. Más que lo físico. Respira sí. Bien, yo traté de ponerlo acá, lo voy a leer. Adelante. Un viaje literario. Recorriendo los paisajes del sur, llenos de magia y poesía, descubrí hermosos lugares y conocí personas afables y trabajadoras que han hecho de su tierra su hogar, su sustento, su vida. Estas tierras alguna vez cobijaron a un especial personaje, escritor y poeta, que jamás olvidó su tierra. Jorge Teller, desde el más allá, parecía invitarme a una particular aventura, un viaje literario a través del paisaje. Empecé a recordar sus obras, descubriendo en cada palabra parte de su mundo interior, de sus creencias, de sus sueños. Todos ellos escondidos tras los árboles, sumergidos en las aguas de los riachuelos, suspendidos en el aire cerca del cielo. Sus palabras resonaban en mis oídos como melodías suaves y armoniosas que me transportaban a otra dimensión, en la cual comprendí lo que cada uno de sus escritos revelaba. ¡Qué aventura más extraordinaria! ¡Qué forma más sublime de conocer su obra! Al abandonar esos parajes,
vi a Tellier despidiéndose y luego desapareciéndose. Imaginación, sueño, anhelo de conocerlo, no sé. De lo que estoy segura es que aumentó mi admiración por sus escritos y que Jorge Tellier se ganó un lugar en mi corazón. Lindo. Bueno, ahí comenta un poco como esa relación de admiración con el poeta que tú tienes. ¿Y qué te gustaría haberle preguntado si lo hubieras conocido en vivo? Es que yo siempre pienso que tiene un alma bastante atormentada. Ya. Y por eso él actuaba como actuaba y de repente no quería. Bueno, esa es mi percepción. Pero en el fondo a mí me causa mucha ternura él al final. Y me gustaría preguntarle sobre eso. ¿Qué es lo que sentía en ese momento cuando ya había pasado mucho tiempo y sus poemas sí habían evolucionado? Interesante pregunta. Interesante pregunta. ¿Tienen algún poema que ¿Sí? podamos seguir con este homenaje a Tellier? Que yo le escribí a él. Adelante, sí. Ya. O sea, he hecho dos, pero este es el primero, que el otro no lo encontré. Para ti, Jorge Tellier, admirador de los viejos trenes, amante de la simpleza, solitario pensador, humilde, sencillo, como todo lo escrito por ti. Dijiste no ser poeta, cuestionando tu don, escribir, describir tu alrededor con alma y corazón, creador de la poesía lárica, lo tuyo sí fue poesía. Reflejó tu sentir, tu vivir. Un gran legado dejaste para quienes te leemos y admiramos. ¿Quién pudo decir lo contrario, condenando tu embriaguez? Por tu vida bohemia, de bares y amigos, no sabe, no entiende. Quien escribe siempre está embriagado. No solo el alcohol te produce locura, la belleza, el mirar infinito, el amor, con ojos que ven más allá. Hicieron nacer en ti poemas entre la lucidez y la borrachera que la sensibilidad entrega al poeta. Muchas gracias. Eso es lo que te decía yo delante, hace un ratito, de que la gente se fijó tanto en eso, por lo menos acá. Loti tiene otra visión más amplia, pero yo me percaté más de lo que se dice acá, porque he conversado con mucha gente y coincide en eso, que generalmente recalcan lo negativo. Entonces, por eso que yo digo ahí, ¿quién puede condenarte por eso? Si al final el que escribe siempre está un poco loco, un poco embriagado, porque para decir cosas desde tu alma tienes que estar un poquito embriagado. No necesariamente con alcohol, pero él buscó el alcohol. Y como dice mi amiga acá, Glorita, sí, pues yo también me gustaría haberle preguntado, porque yo he analizado todas las fotografías. Ya. Y en él yo no veo una persona que se está riendo mucho, es una persona que no ríe con facilidad. Si tú te fijas, todas las fotos están serio. Es una persona que tiene como que traspasa algo que en su alma un dolor tenía. Yo me imagino eso. Algo tenía en su alma y, como dice Glorita, igual me hubiese gustado a mí haberlo conocido, haber estado en esos tiempos que él estaba acá, porque en esos años que él vive acá, yo no vivía acá. Claro. Me había ido por 30 años. Pero me hubiese gustado enormemente haberlo conocido y haber tenido una conversación con él, porque yo analicé todas estas fotografías que están acá. Y te juro que en ninguna veo un hombre así como tan abierto de reírse de todo. No lo veo así. Yo lo veo más bien retraído, más bien con algo en su mirada que produce, como dice Glorita, mucha ternura. Fíjate, no sé, tenemos como la misma perspectiva de visión. Es interesante, claro, porque el retrato fotográfico es complejo y aquí Sí. hay hartos retratos icónicos de Tellier que han Claro. ocupado en muchas publicaciones y, como tú bien dices, es como que él guarda algo, es como Sí. un secreto que él lleva consigo. Una consulta, Chile como Estado, ¿ustedes creen ha desarrollado todo el potencial de Tellier? Me explayo más. ¿Se imaginan, por ejemplo, un museo de Tellier como el Museo de Gabriela Mistral en el Valle del Elqui o las casas de Neruda en los balnearios acá de nuestras costas? ¿Ustedes creen que es lo que falta para Tellier para consolidar su obra? O... ¿Puedo decir algo? Sí. Gabriela Mistral cumple ahora
80 años de haber recibido el premio Nobel. Y será hace 10 años que están apareciendo los museos. Bueno, ahora hay museo en La Serena, hay como 3 museos de Gabriela Mistral. Sí. Está el museo de Vicuña, está el museo en Paiguano, la tumba la han transformado como un memorial, claro, pero tuvo que esperar 60 años, 80 años para que eso sucediera. Entonces, yo creo que al Estado de Chile le falta reconocer que efectivamente Chile es un país de poetas, porque este descuido en el que está Jorge Tellier ahora no solamente es Jorge Tellier, también es Vicente Huidobro, también es Pablo de Roca, también cierto es la María Luisa Bombal, también, y si empezamos a escarbar, o sea, todos nuestros grandes hitos literarios están en la mente de quienes nos importa. Pero debiera ser masivo. Pero no en el masivo de la gente. No están en los libros escolares, por ejemplo, no están, qué sé yo, no sé, pues en bibliotecas de acceso público. Entonces, ¿tú crees que deberían haber otras acciones? Porque yo lo puse como ejemplo, obviamente, pero ¿tú crees que el Estado de Chile no ha tenido la suficiente trabajo pedagógico para difundir la obra de Tellier, siendo él un profesor, siendo del ámbito de la educación? Yo creo que le ha faltado, sí, yo creo que estamos al debe. Es interesante, ¿sí? Bueno, ahí igual tenemos que pensar que, como todo el mundo sabe, es nuestra historia. Lamentablemente, depende del punto de vista que lo vean, pero es nuestra historia. Entonces tuvimos muchos años en que la cultura estuvo dormida, por decirlo de una palabra bonita. Entonces la cultura y todo lo que era escritor y todo lo que era la vida del arte en sí estuvo guardado. Muchos años. Por lo tanto, ahora, hoy en día, claro, pasaron muchos años en que esto durmió y ahora como que sí, podríamos también hacer más fuerza en el sentido de estas mismas agrupaciones como nosotros y que hay en todas partes, hacer más fuerza, hacer más bulla, por decirlo así, para lograr cosas también, porque como te digo, el arte, lo artístico estuvo guardado, la poesía, los poetas, tú sabes, o sea, es cuestión de historia, de que los jóvenes hoy en día lo desconocen a veces pero es lo que nosotros nos tocó vivir muy de cerca. Fueron muchos años después del golpe de Estado de estar sin tener arte. Entonces, por lo tanto, en ese tiempo todo esto durmió. ¿Te fijas? Entonces, claro, ahora hay que darle el énfasis que nosotros quisiéramos tener museos, como dice María Loreto, de todas las otras, hay mujeres maravillosas que también escribieron, Villa Marina, entonces, claro, podía ser un museo lindo donde estuviera, no solamente uno, podían estar todos los que no ganaron premio Nobel, ¿te fijas? Y que la juventud de hoy en día se entere de que existen. Claro, que yo comparto. Que existieron, digamos, existen como todavía su legado escrito, pero existieron y fueron buenísimos también. Buenísimo, yo comparto eso porque a nivel, la misma agrupación de ustedes, las mismas acciones que han hecho en torno a estos grupos literarios, el mismo encuentro que hacen de libros de Jorge Tellier, yo encuentro que se ha desarrollado roles a nivel local muy importantes con su figura, pero falta algo más contundente a nivel de Estado, a nivel de política en torno a la obra de Tellier. Sino posicionarla en los libros escolares, algún desarrollo en torno a posicionar a estos poetas que hoy en día siguen teniendo una relevancia. ¿Y ustedes creen para las nuevas generaciones, hay un mensaje de Tellier para esas nuevas generaciones? Dentro de toda la poesía que ustedes han leído de él, ¿hay un mensaje a esas nuevas generaciones o esto es solamente nostalgia para los viejos por poner una caricatura? No, yo creo que hay un mensaje. Hay mucho mensaje. O sea, la poesía en sí, toda la poesía tiene un mensaje de sensibilidad para las nuevas generaciones. A través de la poesía de Jorge Tellier tú te conectas con la naturaleza, te conectas con la infancia, te conectas con el valor de los recuerdos y eso es atemporal. Súper bonito. Y los chicos, fíjate que increíble, pero nosotros hemos tenido experiencia, nosotros hemos ido al colegio Luis Cruz Martínez y hemos estado con cursos de enseñanza media. Y los chiquillos han sido bien receptivos con hablarles de poesía y se han entusiasmado. No, fíjate que es cuestión de
como te decía, hacer un empuje un poco más fuerte, y yo creo que encontraríamos mucha juventud que escribe, muchos chiquillas, chiquillos que tienen esa inquietud de decir lo que tienen acá adentro, y sí, pues falta eso, falta que también nosotros empecemos desde el peldaño más bajito y empecemos a escalar, una cosa así, empezar a hacer de la poesía una forma de vida también. Sí, la poesía, disculpe, puede llegar a ser también parte del registro histórico de un país, y tiene la misma importancia que cualquier documento histórico que nos lleva al pasado para poder aprender algo de él, y porque nuestra genealogía, nuestra raíz, nuestro tronco está ahí, y es importante reconocerlo para avanzar hacia las ramas. Esta pequeña frase que está en un poema de Telier, quiero que me recuerde a algún muchacho que descubra mis poemas y que le ayude a vivir. ¿Ves? ¿Qué creen ustedes que significa esta frase de Telier? Lo que pasa es que para Jorge Telier el mundo era súper cruel. Para Jorge Telier el mundo era un lugar despiadado, claro. Por eso que dice que él quiere que su poesía le ayude a vivir, porque de alguna manera le está mostrando la parte bonita, ¿cierto? Claro, de alguna forma le está abriendo una puerta a lo que está cerca, a lo que lo rodea, a lo que es importante para él, y vuelvo, ¿cierto?, a los recuerdos, a la familia, qué sé yo, a su entorno. Entonces, yo lo interpreto así, esa frase. Perfecto. Sigamos leyendo alguna poesía. ¿Tienen alguna otra poesía? Porque después vamos a preguntar a la gente que está ahí conectada en vivo alguna pregunta de Telier o alguna pregunta aquí a nuestras invitadas. ¿Ya? Adelante. Okay. Ya, mi texto se llama La Aldea. Entre todo lo que asoma acá quiero destacar una costumbre que solían tener los restaurantes donde iban sus parroquianos y estos bares restaurantes antiguos, que era la costumbre en las mañanas de que apenas se abría, se agarraba una caja de vino cartonero, y se abría y se rociaba, en este caso desde el restaurante Pulmahue, que era desde donde yo era vecina, y se rociaba hasta el terminal y todos los alrededores, y se volvía rociando el vino tinto, para que los clientes llegaran por el olorcito tempranamente al local. Sí, ahora ya no veo esa costumbre. ¡Wow! No lo había escuchado. Sí, pero era el restaurante donde iba a Telier, y lo mismo hacían acá en el Parrón. Lo llamaba un acto poético, el aroma lo llamaba. Poesía. Poesía de la vida. Bueno, de esos restaurantes, el Parrón y el restaurante Pulmahue, es de los que se habla acá. La aldea. Recorro las pedregosas veredas de las calles Esmeralda y Papudo de la Ligua. Huelo el aroma dulzón del vino tinto que me guía a restaurantes pintorescos, bohemios. Los parroquianos, amigos del poeta que él transformó en personajes de sus obras, siguen allí con sus conversaciones filosóficas, su entonar canciones pasadas de moda, sus recuerdos cohabitando la aldea que él rescató y salvaguardó dentro de sí, y a la que siempre podremos regresar, dado el poder de sus palabras, porque son ellas las que dieron volumen a las cosas y vida a los seres que residen en sus poemas. Las palabras envuelven un paisaje después de la lluvia y nos permite oír un leve deslizarse de remos en el agua. Los cohetes disparados al espacio mientras el bate permanece en la taberna observando cómo todos se van. Las palabras materializan los muertos detrás de las puertas, a la mujer loca lanzando frente al espejo roto. Por ejemplo, la palabra gorriones esculpe cuerpos emplumados, les da alas e impulsa su vuelo. Las palabras dibujan la realidad y los sueños, pueden dar consuelo o aniquilar un espíritu. Por ello, Telier, sabedor de su fuerza, con sabia cautela construye sus poemas compuestos de palabras. Palabras, un poco de aire movido por los labios, palabras para ocultar quizá lo único verdadero, que respiramos y dejamos de respirar,
aunque como él profetiza, su celda de letras no termina con su muerte, pues en calidad de leyenda trasciende a través de gentes de todo el orbe tocadas por su poesía y que aceptan la invitación a ser pasajeros en los trenes de la memoria hasta la estación ubicada entre los pueblos Llovizna y Nostalgia. La estación es su alma, la que él llama la aldea. La aldea, hermoso. ¿Es una manera de trascender la poesía? ¿Es una manera de afirmarse en la memoria de los pueblos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la poesía nos salva a los que escribimos, nos salva siempre, siempre lo repito yo, nos salva de la soledad, nos salva de la depresión, nos salva del agobio, ¿cierto?, de la cotidianidad, pero también nos salva del olvido. Y nos salva del olvido, como decía la Loti, en el sentido de que cada cosa que nosotros escribimos es un documento histórico en el fondo, porque nosotros reflejamos, ¿cierto? La poesía es un espejo y el autor siempre es hijo de la época que le toca vivir. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, que la poesía es un registro, yo creo. Es un registro. Es un registro. Fíjate que yo el otro día estaba, o sea, no el otro día, hace rato ya, escribí para mi abuela paterna, mi bisabuela paterna. Fueron las parteras del pueblo en Villahermoso. ¡Wow! Las parteras del pueblo. Y un orgullo para mí haberme enterado aquí mismo, en el museo, cuando estaban unas señoras con las brasas ahí, con el pan en el rescoldo. Ah, es perfecto. Una de esas señoras me decía me contaba la historia de que ella salió al mundo en manos de mi abuela. Wow. Y le decía a la mami Julia. Entonces yo empecé, ella se murió cuando yo cumplía 11 años, entonces era muy niña, ¿no? Yeah. Entonces empecé a escribir de ella. Entonces es un registro que te queda a ti de lo que fue tu vida anterior. Cosa que hoy en día, la modernidad y todo eso, y es una pena, porque yo lo vivo con mis dos nietos, de 8 y 13 años, nieta y nieto, en donde ya, cuando tú empiezas a hablar de ahí para atrás, de mí para atrás, como que Ya el les teléfono interesa. y como que, ya abuela, sí, pero oye, no te ponen atención, como que no les interesa. ¿Entiendes? Entonces van a crecer y seguramente les va a llegar por ahí de la abuela cuando ya se muera esta abuela y va a decir, ¿qué locura escribía mi abuela? A ver, veamos, y van a estar escritos, oye, mira, la bisabuela y la abuela de mi abuela era la partera del pueblo, ¿me entiendes? O sea, así como en la vida mía, en la vida de la Loti, la vida de Glorita, de María Loreto como profesora y todo, puede dejar registros de tantas cosas de momentos de su vida, que a su futuro, a la vida de sus nietos, bisnietos, van a poder leer en los libros que queden, de nosotras. ¿Me entiendes? Sí. Ese es el registro de la vida misma. Para mí la poesía es todo. Es el registro de la vida, es el recuerdo que tú puedes dejar mensajes de la vida, como escribió ahí que también él, que le escribía a las jóvenes. Viste que cuando tú preguntabas, ¿cree que le dejó algo escrito a los jóvenes? Obvio, les dejó ahí, porque a él lo salvó la poesía. ¿De qué lo salvó? Ese es el signo de interrogación que hay, que es lo mismo que pensamos nosotros, que en su alma algo había. ¿Te fijas? Entonces, son mensajes que ahora los leemos, pero cuando él lo escribió en ese momento, ¿qué estaba sintiendo él? Exacto. ¿Te fijas? Entonces, ahora de todos estos años han pasado y lo estamos analizando. Nosotros cuando estemos bajo tierra también nosotros, a lo mejor va a venir un bisnieto mío, anda a saber tú que le va a interesar la poesía, porque a lo mejor a mi nieta no, pero a lo mejor un hijo o un hijo de ella va a venir con ese en el ADN a lo mejor el deseo de escribir o leer. Y anda a saber tú que se entere de lo que uno un día escribió. O sea, yo lo encuentro maravilloso. Te juro que yo lo veo por ese lado. Interesante. Sí. La poesía y la literatura en general, como lo dice Isabel Allende, que son frases de ella, y que por lo cual ella empezó a escribir, era porque su abuela le decía, escribe niña, escribe, para que las palabras no se lleven el viento. Claro. Lo efímero, claro, de las palabras y que se capsulan en estos momentos, Claro. que es la poesía,
yo creo que es lo más maravilloso. Aparte de lo que cuentan ustedes de se ha exacerbado este sentimiento de soledad. Hoy en día las redes sociales no son sociales, sino que todo lo contrario, es todo virtual. Y el testimonio que estamos como develando el alma de Tellier y cómo nos ha ayudado también en nuestros procesos internos, yo creo que es súper valioso. Darle un nuevo impulso a la literatura a los jóvenes, porque creo que hoy en día están pasando por esta epidemia de soledad que muchas veces están sumergidos en cosas súper efímeras, pero al parecer la poesía le da como un sustento, le da conexión también con su pasado, es autoayuda, como ustedes han dicho, porque afloran cosas que están solamente en la parte reflexiva. Yo creo que es súper importante. El trabajo que han hecho ustedes en torno a la difusión de la literatura, fomentar la poesía, el trabajo del museo también que está difundiendo la obra de Tellier, mucha gente amante de la literatura que han hecho todo este tema de las ferias de Tellier. Y por lo mismo les pregunto a ustedes, ¿qué falta por hacer para seguir en esta senda? Y una consulta, su grupo, Telares de Sueños, ¿es un grupo cerrado? ¿Se puede invitar a más gente? La verdad es que siempre estamos invitando a más gente, porque llevamos 10 años, nos llevamos muy bien, nos hemos transformado, hemos decantado y nos hemos transformado en un grupo de mujeres, pero nos encantaría, por ejemplo, que llegara gente más joven, como dices tú. Da lo mismo que sean mujeres o que sean hombres que escriban cartas, cuentos, crónicas, lo que sea, porque nos airea, ¿no? ¿Cierto? Nos lee otras cosas, me imagino. Claro, pues vienen con otros intereses, vienen con otra mirada sobre las cosas, y nosotros siempre estamos invitando gente, pero y tenemos varios cometas Halley que vienen, que aparecen y desaparecen cada cierta cantidad de tiempo, qué sé yo, pero cuando hacemos presentaciones generalmente somos más. Perfecto. Que son estos, y que son personas que también participan con nosotros, que también están atentas a las actividades que nosotros hacemos y que se integran. Y de repente por ahí aparece alguno más jovencito, alguno, qué sé yo, pero falta, que a lo mejor no importaría que no fuera con nosotros, ¿me entiende? Pero sí falta que haya una instancia donde los jóvenes pudieran aprender a expresarse a través de la palabra. Sí. Es verdad eso. Y tú, María Loreto, que has tenido este trabajo de difusión, que tu poesía lo ha llevado más allá del mundo nacional, ¿qué has visto en términos de la poesía de los jóvenes en otros lados? ¿También están en este bache en términos como generacionales, que hoy en día las generaciones actuales están alejadas de la literatura? ¿No había una mediación en torno a eso? No, es distinto, pero ¿por qué es distinto? Porque como tú mismo decías en delante, el Estado, directa o indirectamente, tiene una responsabilidad en eso, porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la Argentina, en Argentina el encuentro lo hace una profesora igual que yo, como nosotros hemos hecho encuentros aquí, qué sé yo, con la diferencia que allá yo no tengo nada que decir de los alcaldes de aquí de La Ligua. A todos los que les he pedido colaboración siempre me han colaborado. Que la micro, que los pastelitos, que el almuerzo, ya. Con la diferencia que allá el alcalde nos acompaña y declara el encuentro como de interés cultural. Masivo. Entonces, al declararlo de interés cultural, a nosotros se nos abren las puertas en las escuelas, en las sedes de adultos mayores, en las juntas de vecinos. Entonces, la llegada de nosotros como grupos de escritores extranjeros no es a otros escritores, sino que es a toda la comunidad. Sí, súper importante. Cuando vamos al Perú sucede exactamente lo mismo. Y en las escuelas en el Perú, los escritores peruanos, estoy hablando desde Chile País de Poetas, que es la organización que arma, digamos, los encuentros, y los embajadores que hacen el trabajo,
Cuando nosotros fuimos el año pasado a Arequipa, la embajadora de Arequipa ya había trabajado con los niños. Entonces, cuando nosotros llegamos a las escuelas, ellos tenían su antología. Qué lindo. Y presentaron una antología de escritos de los niños que nos recibieron a nosotros cuando fuimos. Y este año, cuando fuimos a Lima, también el embajador de Lima y por supuesto la embajadora de Arequipa, que ahí lo apañó, que es profesora ella también, también pues, fuimos nosotros a un colegio de enseñanza media y los chiquillos ya habían trabajado. Entonces, hay niños que no son escritores, ¿me entendís? Que no están ni ahí con la literatura, pero hay un acercamiento a través de este haiku o de este pequeño verso, de esta coplita, que los acerca al mundo literario y que les abre otras puertas, les abre otras ventanas, otro conocimiento que a nosotros aquí nos falta. Exacto. Mira qué interesante, solamente esa actitud de darle la importancia y que sea transversal, no solamente a la escuela, sino que lleguen a diferentes comunidades, yo creo que es la gran diferencia. Sí. Interesante esa observación, ni siquiera a nivel global, sino que latinoamericano, aquí a nuestros vecinos. Exacto. Sí, po. Ahora, Argentina tiene excelentes escritores, pero nos dan cancha, tiro y lao con Gabriela Mistral, Pablo Neruda y la Isabel Allende. Saben lo que ninguno de nosotros en Chile sabe, lo saben ellos allá. Claro. En Perú pasa exactamente lo mismo. ¿Más aplicados a lo mejor? Son admirados, reconocidos y estudiados. Yo creo que, bueno, muchos factores, aquí vamos a especular también, pero años de educación gratuita, editoriales como esa editorial argentina, se me olvida, pero editoriales financiadas por el Estado, o sea, sí. Política de lectura, los libros baratos, o sea, fondo de cultura económica, aquí son muy caros, tantas variables que uno puede decir. Son estados que reconocen el valor de la literatura, el valor de la palabra en el fondo, porque al final la palabra es el arma, ¿cierto? O la herramienta, depende de cómo tú la quieras ocupar. Claro. El arma o la herramienta con la cual vamos a construir la sociedad que nosotros queremos. Mejor que sea una herramienta. Mejor que sea una herramienta, exacto. Sí. Pero es bonito lo que hablamos porque en parte es cómo se proyecta Chile, con toda esta riqueza, este oro alquímico que dicen que son los poetas y que en parte como tú comentabas, nos pone un espejo enfrente a nosotros que nos hace mirarnos, nos hace mirar a nuestros ancestros, nuestro territorio, etc. Además que hay, una cantidad de poetas en Chile que cuando nosotros decimos Chile país de poetas, indudablemente que Chile es un país de poetas, indudablemente que el chileno maneja la palabra de una manera fantástica, ¿cierto? Porque hay muchos escritores, muchos escritores en todas partes, en todos los rincones de Chile. Aquí mismo en nuestra provincia de Petorca tenemos un grupo fabuloso en Petorca, ¿cierto? Tenemos escritores fantásticos en Cabildo. Si los pueden nombrar, María Loreto, sería ahora en Papudo. Bueno, en Petorca la UNCO Cultural está liderada por la profesora jubilada Mónica Vivanco y ella tiene un grupo de personas de la tercera edad que han trabajado ya 4 años. Ellos trabajan a través de un concurso. Empezaron haciendo un concurso de recuperación de recuerdos. Este año hicieron la 4ª versión. Y cada año han ido aumentando las personas que participan y ha ido bajando la edad de las personas que participan. En el primer concurso participaron solamente adultos mayores, en el segundo concurso participaron algunos jóvenes, ¿cierto? Y ahora este año, en el tercero también, y en el cuarto, ahora este año, participaron bastantes jóvenes. Mira. O sea, el movimiento literario está emergiendo en Petorca. Y, bueno, en Cabildo tenemos a Celinda Vergara, a Pedro Piñones, ¿cierto? Entre otros, son los embajadores de Chile, país de poetas, por eso yo los tengo más presentes. Claro, los tiene más presentes. En Papudo está
en este momento, bueno, la Isabel Lepe, que también ella tiene una larguísima trayectoria como escritora, pero ahora está Miguel Ángel González, que es adoptado. No sé si él adoptó a Papudo o Papudo lo adoptó a él, pero es adoptado y está ahora también, no es joven, pero es emergente. Y bueno, y así seguramente si escarbamos, ves tú, vamos a encontrar también en Catapilco, en Zapallar. Aquí mismo, por ejemplo, en La Ballena, hay un grupo, hay un movimiento súper importante. En La Ballena, mira, en La Ballena. curioso. Y en Los Molles. En Los Molles también, porque en Los Molles hace 3 o 4 años atrás fundaron, no sé si habrá proliferado eso, un centro cultural que aglutinaba a pintores, escritores, poetas, qué sé yo, declamadores, y estaba saliendo ese movimiento. Porque, bueno, la gente que vive allá, tú no le vas a pedir que venga, ¿cierto?, a un taller, a una cosa acá. Ellos allá mismo se retroalimentan, se juntan. Entonces, de que hay talento, indudablemente que hay. Y hay inquietud también por juntarse, exacto, por aprender. Pero faltan los espacios. Faltan los espacios. Donde nos unamos. Faltan los espacios y faltan, no quiero decir derechamente los fondos, pero faltan las ayudas, por decirlo. Claro, para publicar, para fomentar el tema de estos mismos premios, concursos que se desarrollan a nivel escolar. Exacto. Bueno, y por ejemplo aquí en La Ligua nos pasa que si hacemos un concurso literario, poco menos que hay que hablar con los niños de a uno por uno, porque tampoco las autoridades de educación, ¿cierto?, ni las autoridades de educación, ni los directores de escuela, ni los profesores se empoderan con el valor de la palabra, si en el fondo es eso, el valor de la palabra y lo que significa para un niño poder escribir. Nosotros en la escuela, estando yo en la biblioteca, le hicimos unas plaquettes a 3 a 4 estudiantes de tercero y cuarto medio en distintos años. Entonces yo le decía a los chiquillos, publicaste tu primer libro de poemas. De ahora para adelante no importa lo que pase con tu vida, porque tú te paras en la vida como escritor. Tú eres escritor porque tienes un libro publicado. O sea, eso es súper potente. Súper potente, claro. Está como de las reglas básicas de la vida, escribir un libro, plantar un árbol. Pero ¿quién lo aplaude, me entendís? ¿Tú quién le palmotea la espalda y le dice, oye, claro, que es algo relevante bien, qué fantástico, claro. Sí, es importante como soplar esos fuegos que están como emergiendo y fomentar esto. Gracias, María Loreto, por aclararme justamente este panorama provincial. Adelante, ¿me iba a comentar algo? Chile está al debe como Estado y como sociedad, en el sentido de que si bien somos Chile, un país de poetas, no somos un país de lectores, y eso es paradójico. Y no puede ser. Hace poco en un reportaje salía de que Chile, y lo decían de esta forma, no era el antepenúltimo ni el penúltimo, sino que el último, el peor país en cuanto a comprensión lectora. Sí, y eso tenemos que entender que va más allá de entender un poema o un cuento. Entendemos que todo tipo de gente, de oficios, de profesiones, no puede hacer bien su trabajo si no es capaz de comunicarse, si no es capaz de expresar en palabras lo que tiene que hacer, su proyecto. De ahí viene todo. Y eso es grave. Gravísimo. Es súper grave, sí, es verdad. Volvemos al valor de la palabra, que al final es eso, entender el valor que tiene la palabra como herramienta de vida, como herramienta para la vida, para defenderse, para comunicarse, para crecer. Exacto, es como un valor. Pero adelante. Igual yo quiero ser bien optimista porque pienso que a pesar de todo, estamos recién empezando y a lo mejor nosotros como un grupo tan chico podemos hacer algo y podemos despertar esa palabra y podemos tratar de ayudar a los niños que les cuesta comprender, por ejemplo. Bueno, por eso que hacemos en literatura viva. Sí. Lo hemos hecho ya 3 años en la escuela Luis Cruz Martínez en literatura viva, que es por el entusiasmo de una profesora que ella
reconoció, rescató, se encantó con la respuesta de los chiquillos a la experiencia de la literatura viva. Entonces, dijo, fue tan fantástico que lo vamos a hacer de nuevo y de nuevo y de nuevo. Claro, no, y eso es importante, hay que seguir. Claro. No hay que pensarse. Y en esas instancias es como uno se ha dado cuenta del interés que tiene la juventud. Si de repente uno piensa, no, si... como decía por ahí el Chino Río, no están ni ahí, no están así, fíjate. En estas experiencias ha sido muy bonito. A mí me tocó un segundo medio, fíjate, y habían chicas y chicos muy comprometidos con la lectura, muy compenetrados, porque las profesoras le mandan obras, 1 o 2 obras de cada uno de nosotros, ellos los analizan y después hacen consulta y todo. Entonces fue muy entretenido y fue muy participativo. Yo tuve una muy linda experiencia con ese segundo medio. Pensé que nadie me iba a hacer ninguna pregunta, pensé que así como que pasó. Porque la literatura viva, lo entretenido que tiene es que nosotros mandamos nuestros trabajos antes. Claro. Entonces son reflexionados, le dan una vuelta. Claro, la profesora tiene tiempo de leerlos, analizarlos, claro. Que los chiquillos hagan imaginariamente entrevistas, preguntas, los respondan, los pinten, los recorten, qué sé yo, que trabajen con nuestros trabajos para poder después hacer viva la literatura a través del conocimiento del autor. Genial. Y por eso te digo, y ahí se ve que hay entusiasmo, porque un curso, no son cursos de 10 niños más, no, son cursos 20, 30 chiquillos, y ver por lo menos la mitad bien entusiasmados ya es un logro grande. Un logro súper grande. Sí, yo tuve muy linda experiencia. Las chicas acá igual, porque ellas habían hecho anteriormente. Yo por primera vez participé este año. Y para mí fue muy bonito también. Y ahí se ve que sí, hay que rescatar eso que, como dice Glorita, hay que tener fe y esperanza. Sí, obviamente estamos haciendo esta instancia justamente porque creemos que es una herramienta que puede servir mucho para repensar nuestro país y soñar cómo va a venir mucho más adelante. Claro. Estamos casi en la hora. Ya. Me gustaría agradecerle a cada uno de ustedes el tiempo que destinaron justamente para fomentar la literatura como excusa a Jorge Tellier, este gran poeta que hoy en día estamos presentando esta exposición fotográfica de Patricia Villarroel, que invitamos a toda la gente a que pueda venir y pueda disfrutar de esta exposición fotográfica de los últimos años de vida de Jorge Tellier y poder disfrutarlo. Pero quería, si podíamos, despedirnos con poesía. Entonces, pero antes, no sé, preguntar si hay preguntas, algo en vivo, vamos a revisar. Puedo leer un poema, mira, no es ni para Jorge Tellier ni de Jorge Tellier, pero es una poesía telleriana. Telleriana. Te voy a pedir una pausa porque sí, por supuesto. Tengo acá algunos comentarios que me ha mandado la gente que está conectada. Dice Ana Aceituno Cárdenas, felicitaciones Glenda, sigue escribiendo tus recuerdos. Ay, qué linda. Ahí está un comentario. Doli Tavilo Carvajal, felicitaciones Loti. También tenemos gente que nos está observando y nos está mandando sus felicitaciones. Danisa de Rojas dice tremendas escritoras todas. Ahí están mandándole cariño a la gente. Rodrigo Fuentes dice, hola, lindo tema el que se están llevando. Yo pienso que él fue muy sencillo y lamentablemente no lo cuidamos y tampoco respetamos. Ese comentario de Rodrigo Fuentes. Darío dice, rescatar la memoria con la alegría en que los niños celebran su día de cumpleaños. Jorge Tellier, revista Valle número 1, ¿qué opinan sobre esta frase? Bueno, Darío ahí está haciéndonos reflexionar en esta frase, pero como estamos en la hora, me gustaría que cerráramos justamente con lo que María Loreto nos quería presentarnos, y si alguien quiere también cerrar, cerramos con esta poesía. Con una poesía que, como te digo, es una poesía telleriana. Telleriana. No es una poesía ni para Jorge ni de Jorge. Ya, es como la lógica de Tellier. Perfecto. El estilo. Dice, cuando llueve en la ligua. Cuando llueve en la ligua. Cuando llueve en la ligua, las nubes bajan hasta la cumbre del Pulmahue. El cerro se parapeta tras la oscura masa de agua, mientras las gotas, en abundante carrera, bajan por las angostas calles formando pequeños riachuelos con rumbo al río. Cuando llueve en la ligua, la gente desaparece de las calles. El día se vuelve tranquilo, apagado, y solo lo altera el aroma de las sopaipillas recién fritas,
como las hacía en antaño mi abuelita. En la Ligua, cuando llueve, se hacen pozas en las esquinas y entonces los choferes, como niños traviesos, las cruzan veloces levantando olas que salpican a los incautos que atraviesan por esos vértices redondos. Cuando llueve en la Ligua, como que el mundo se detiene. Algunos niños faltan a la escuela y se regalonean al compás de la lluvia en los tejados. Casi nunca corre viento y la precipitación es pausada y nunca como en el sur, tan abundante. Cuando llueve en la Ligua la temperatura se levanta un poco y cuando la lluvia cesa se yergue majestuoso y nevado el Chache en la Patagua y también el Pulmahue lleva una corona blanca. María Loreto Zamora. Gracias, María Loreto. Bueno, quisiera terminar con lo que el poeta Jorge Telier piensa de la poesía. Es el poeta de este mundo. ¿Tú sabías que la poesía debe ser usual como el cielo que nos desborde, que no significa nada si no permite a los hombres acercarse y conocerse? La poesía debe ser una moneda cotidiana y debe estar sobre todas las mesas, como el canto de la jarra del vino que ilumina los caminos de domingo. ¿Sabías que las ciudades son accidentes que no prevalecerán frente a los árboles? Que la poesía no se pregona en las plazas, ni se va a vender a los mercados. Que no se escribe con saliva, con benzina, con muecas, ni el pobre humor de los que quieren llamar la atención con bromas de payasos pretenciosos y que de nada sirven los grandes discursos tartamudos de los que no tienen nada que decir. La poesía es un respirar en paz para que los demás respiren. Un poema es un pan fresco, un cesto de mimbre. Un poema debe ser leído por amigos desconocidos en trenes que siempre se atrasan o bajo los castaños de las plazas aldeanas. Muchas gracias. Gracias. ¿Querés terminar con una poesía? Adelante. La magia de escribir. La vida es un constante aprender. Caminando cada día por aquellos senderos desconocidos que nos llevan a descubrir aquellos talentos y habilidades que al desarrollarnos nos hacen muy felices. Escribir es uno de ellos, que nos permite mostrar el mundo desde nuestra perspectiva, que a través de las palabras expresamos sueños, alegrías, dolores y decepciones. La magia de escribir nos transporta a lugares fantásticos, a mundos maravillosos donde siempre triunfa el bien. A través de la escritura se narran hechos cotidianos de penas, alegrías, muertes y traiciones. La escritura nos lleva a conocer historias y leyendas de los pueblos y regiones de nuestro país. Las rimas, los versos, la expresión de sentimiento se manifiestan en hermosos poemas que nos regocijan el alma, cual música celestial. Ser escritor es una gran misión. Por eso debemos conservar sus obras y reconocer el gran aporte que hacen a nuestra nación. Gracias, Gloria. Yo voy a leer muy cortito de Cosas Vistas, que son varios versos chiquitos que escribió Jorge Telier. Una de ellas dice, la número 5 dice: los árboles están lejos, pero un día llegaremos a ser árbol. La número 6 dice: sentado en el fondo del patio, trato de pensar qué haré en el futuro, pero sigo el vuelo del moscardón, cuyo oro es el único que podría atrapar. Y pierdo el tiempo saludando al caballo, al que puse nombre un mediodía de infancia y que ahora asoma triste su cabeza entre los geranios. Y el último sería: en el espejo del armario veo una imagen borrada por la del antepasado que jamás conocí. O sea, los encuentro total.
¿Te fijas? No sé, yo lo interpreto, me llega al alma, todo eso que yo, porque, como te decía adelante, son cosas que quedan. Imagínate, ¿quién se le ocurrió mirar un espejo que ya está empañado de la vejez? ¿Qué reflejó antes ese espejo? O sea, yo lo encuentro genial. Lo que deja esos puntos suspensivos. Esos puntos, claro, y son todos, son como 50. Mira. Claro, entonces y cosas que no tienen nada en común uno con el otro, claro. pero te dicen tanto. ¿Qué dicen tanto? ¿Te fijas? No sé, yo de repente digo, hay que tener esa piel que se eriza para interpretar de repente, pero es muy lindo. Eso. Muy lindo, la poesía es maravillosa. Bueno, Ana Aceituno, disculpa. Antes de irnos, solamente decir que están abiertas las puertas del taller, nada más. Eso, que lo habíamos comentado antes, pero también antes de despedir a nuestra querida invitada, invitarlas también a que este grupo telar de ensueños se sumen. Yo no sé en qué horario se juntan, qué días, si quieren comentar. Una vez a la semana, oficialmente de 7 a 8. Pero la verdad es que 10:30, 11. ¿Y lugar? Ahí en la Casa de las Palomitas. Ah, ya, perfecto. Mira, qué lindo concepto, la Casa de las Palomitas. Esa es la invitación entonces. Ana Aceituno, Gloria Zamora, Loti Rock. Yo soy Glenda Figueroa. Glenda Figueroa, entonces. Gloria Zamora. Ana Aceituno es mi amiga que me mandó saludos. Bueno, ahí está la confusión entonces. Loti Rojas y María Loreto Zamora. Quería agradecerle por este tiempo que dedicamos justamente a la poesía y a este querido poeta Jorge Tellier. Gracias por venir. Vamos a seguir obviamente en contacto para seguir desarrollando alguna iniciativa, alguna idea. La invitación ya está hecha y vengan a esta exposición fotográfica todos los amantes de Jorge Tellier. Es un excelente panorama. El museo está abierto de martes a sábado y esta es la última semana que estamos despidiendo esta exposición fotográfica del poeta Jorge Tellier. Muchas gracias por seguirnos, gracias al equipo de comunicación en la municipalidad, gracias al equipo del museo y gracias a todos ustedes por seguirnos hasta esta oportunidad y nos vemos el próximo mes de agosto con algún tema interesante del patrimonio y la historia acá local. Muchas gracias entonces. Muchas gracias. Y nos vemos hasta la próxima.